Bien, buenos días a todos mis hermanos. Estamos recordando esta mañana que un día quizás parecido al de hoy, porque fue el primer día de la semana, Jesucristo resucitó. Amén. Hace 8 días vimos la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que dice 1 Pedro 3:18, que el justo murió por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos ¿a quién? A Dios. Y lo hizo, dice Romanos 5:8, para mostrarnos su amor. Porque siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Hace 8 días vimos toda la agonía, la pasión, el sufrimiento de Cristo desde el huerto de Getsemaní, donde sudó grandes gotas de sangre. Vimos cómo padeció un juicio injusto, azotes, corona de espinas, le escupían, se burlaban. Finalmente en la cruz del Calvario le clavaron las manos y los pies, pero sobre todo el momento de mayor sufrimiento de Cristo cargando nuestros pecados fue cuando el Padre Celestial le abandonó en esa cruz, porque Él estaba llevando tu pecado y mi pecado y el de todo el mundo, de tal manera que por eso dice la Biblia, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá que vida eterna. Finalmente leímos Juan 19:30, que ahí Jesucristo en la cruz, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí Jesucristo nuestro Señor físicamente como hombre murió, y dice ahí que dijo consumado es, y significa, lo vimos hace 8 días, la tarea está completa. Si alguien quiere ser salvo de la condenación eterna, no tiene nada que hacer, ya lo hizo todo Cristo en la cruz, solamente creer en Él por fe. Ya consumado es, no hay nada más que hacer, no tienes que hacer una manda, no tienes que hacer buenas obras para ganar la salvación, no tienes que hacer nada. Jesucristo dijo, consumado es, ya todo lo hizo en la cruz. Y todo aquel que por fe viene a Cristo arrepentido de sus pecados, dice la palabra de Dios que ya no será condenado, sino que tiene vida eterna. Pero nos quedamos en que no se quedó en la cruz del Calvario. Y vamos a dar lectura a Lucas 24, del 1 al 6, porque dice que el primer día de la semana, cuando dice la Biblia el primer día de la semana, pues era el domingo. Recuerden que al séptimo el Señor descansó, lo estableció en el Antiguo Testamento como el día de reposo. Pero aquí fue el primer día de la semana. Y de ahí cuentan algunos historiadores que la mayoría de los creyentes comenzaron a congregarse justamente en domingo. Lo importante no es el día en que nos congregamos, porque hay la discusión, no, debe ser el sábado, quienes todas viven bajo la ley. Les he contado de una iglesia en Cancún que se congrega los lunes. Cancún es una zona turística, la mayoría de la gente tiene trabajo el domingo y gran parte de la gente descansa el lunes. Entonces, esa iglesia de la cual conocí de su pastor se reúne el lunes. Pero bueno, a partir de la resurrección de Cristo narran los historiadores que la iglesia comenzó a congregarse en domingo. Lo importante no es el día que lo hacemos, sino lo que hacemos y para quién lo hacemos. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas
perplejas, asombradas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba. No tenemos que ir como muchas religiones van a visitar a sus líderes religiosos, a sus tumbas, y en sus tumbas yacen sus huesos, sus restos. La tumba de Cristo está vacía. Amén. Si Cristo es tan trascendente la resurrección de Cristo, que si Cristo no hubiera resucitado, de verdad, hermanos, a lo mejor deberíamos habernos ido hoy de vacaciones. Mejor, en lugar de reunirnos los domingos, vámonos a pasear, vámonos a la playa. Los domingos hay gente que a mí me dice: pero el domingo es de levantarse tarde, el domingo es de descansar. El domingo nos congregamos a adorar a Jesucristo que está vivo. Amén. Pero si Cristo no hubiera resucitado, imaginen eso. Si Cristo no hubiera resucitado, de nada serviría estar aquí. Pablo lo dijo y lo vamos a repasar al final, pero dice 1 Corintios 15, 19. Pablo está mostrándole a los corintios que ya les habían por ahí metido la idea de que Cristo no había resucitado. Les dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, en un Cristo que no resucitó, según les habían metido esa idea, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Me gusta cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Miren, dice: y si nuestra esperanza está en Cristo, Pablo reflexionando en un Cristo que no hubiera resucitado, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Ahí te dirían: mira, ese cristiano se va a congregar, pobrecita, ahí con su Biblia, en lugar de estar acá paseando. O sea, nos verían y se burlarían de nosotros. De hecho, Pablo, reflexionando nuevamente en qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado, dice en el 32: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué aprovecha? Si los muertos no resucitan, o sea, si Cristo no hubiera resucitado, por lo tanto los muertos no resucitan, ¿qué dice Pablo que hagamos? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una expresión que significa en nuestro español: vive la vida loca. Eso significa. Si Cristo no hubiera resucitado, haz de tu vida un papalote, haz lo que quieras, sigue en la fornicación, en la mentira, de borracho, de engañador, de mentiroso, sigue haciendo lo que quieras. No tendría caso estar reunidos. Pero, mis hermanos, Jesucristo resucitó. Y vamos a ver hoy que hay evidencia, testigos de su resurrección, y que la resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. Dice 1 Corintios 15, 3, y que lo vamos a ver al final, pero dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, versículo 4, que fue sepultado y que resucitó, ¿qué dice? Al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vean el 5. Y después apareció ¿a quién? A Cefas. Y después ¿a quién? A los 12. Después apareció ¿a quién? A 2 o 3 personas por ahí. Fíjense, si Cristo se hubiera aparecido nada más a sus apóstoles, la gente diría: no, se les apareció, se lo imaginaron y nos quieren manipular. No, le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 testigos del Cristo resucitado. Amén. Dice: de los cuales muchos viven aún en ese tiempo y otros ya duermen. Y dice el 7: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Entonces,
La muerte de Cristo está avalada no por un testigo, no por dos testigos. La ley decía que un asunto podría ser juzgado con 2 o 3 testigos. Cuando había que hacer un juicio, con que tuvieras 2 o 3 testigos, era suficiente para decir, es verdadero. ¿Aquí cuántos testigos hubo? Más de 500. Los apóstoles más de 500 personas. Cristo, mis hermanos, resucitó. Pero nuevamente regreso a esta idea que Pablo está exhortando a los corintios, que ya les habían metido la duda. Hay cristianos hoy en día que dudan de la resurrección de Cristo. Y si no fue así, no hay una fe genuina en la verdad de la palabra de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahí? Vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sin resurrección de Cristo no habría cristianismo. De verdad no tendría caso reunirnos aquí. Pero fíjense lo que hicieron cuando Cristo muere. Fíjense lo que pasa, porque hicieron un plan para cuidar la tumba y que no por ahí se hubieran metido los apóstoles y robado el cuerpo. Fíjense lo que dice Mateo 27:6-2. Al día siguiente, estamos hablando de la muerte de Cristo, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y vean el 63, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, ¿a quién se están refiriendo? A Jesucristo. Dijo, viviendo aún, que después de 3 días resucitaré. Y miren lo que le piden a Pilato. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Qué hizo Pilato? Versículo 65. Y les dijo, ahí tenéis una guardia. Una guardia representaba aproximadamente más o menos 15 soldados romanos entrenados para matar. Entrenados, armados hasta los dientes, y se pusieron afuera del sepulcro para que nadie entrara, movieran la piedra y se robaran el cuerpo del Señor Jesús. Pero si ustedes siguen leyendo la historia en los evangelios, Jesucristo resucitó, por ahí un ángel los deslumbró y la tumba de Cristo está vacía porque Cristo resucitó. Hicieron todo para evitarlo, pero la muerte no podía detener a Jesucristo, porque Él es la vida. ¿Se imaginan que no hubiera resucitado el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Pero ¿saben qué pasó inmediatamente después de que Cristo resucita y se aparece y le encomienda a sus apóstoles ir y predicar el evangelio? Que predicaran la palabra, y quisieron, lo que comenzaron a hacer fue perseguir a los apóstoles, perseguir cristianos. Ya no podían cambiar las cosas. Cristo había resucitado y empezó a partir de ahí una persecución contra los cristianos, contra Cristo y su palabra. Pero saben que Cristo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy, más de 2000 años, aquí estamos predicando su palabra. La palabra de Cristo es viva y eficaz. Pero a partir de ahí y hasta nuestros días empezó una persecución contra los cristianos, contra Cristo, contra su palabra. Sigue vigente una persecución encarnizada. Me regalan tantita agüita, por favor, una botellita de las de Omar, a ver si se puede. Pero
no ha parado, han tratado de ensuciar el evangelio, el nombre de Cristo, se le ha atacado, narran historiadores, miren, es tan evidente la resurrección de Cristo que hay muchos historiadores de aquella época que fueron testigos de cómo los creyentes, a pesar de la persecución, siguieron predicando a Cristo. Y fue tan grave la persecución que tomaban a los cristianos y los llevaban a los circos romanos. Ándale, está frita. Ay, se me cayó. Los llevaban a los circos romanos para morir bajo las garras de fieras asesinas. Narraba un historiador que les sorprendía, le maravillaba cómo tenían a los cristianos y les decían: última oportunidad, niega a Cristo o te vas a los leones. Y morían cantando y alabando el nombre del Señor. ¿Qué los inspiraba? El saber que Cristo había resucitado y que hay esperanza de vida eterna. Eso es lo que debe sustentar nuestra fe, mis hermanos. Vale la pena predicar a Cristo, vivir por Cristo, padecer por Cristo. Si te rechazan, hoy no nos mandan a los leones. Cuando mucho ¿cómo dicen ahí? Te tiran hate en las redes sociales, ¿no? Así dicen los chavos. Ay, es que me están tirando hate, odio, y mira el aleluya, o te van a hacer burla en la escuela, o te van a hacer burla en el trabajo, etcétera. Pero mis hermanos, Cristo resucitó, y aunque esto no va a parar, el cristiano de veras debe seguir firme y adelante. Miren lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo había padecido persecución, golpes, azotes. Un día lo golpearon, lo dejaron medio muerto. ¿Alguien lo han golpeado por causa de Cristo? ¿Lo han metido a la cárcel por causa de Cristo? ¿Lo han azotado? Pero vean lo que dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Sabe por qué no se avergonzaba? ¿Por qué no se arrepentía de lo que había creído? Ahí lo dice: porque yo sé a quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? Honestamente, ¿sabes en quién has creído? Y además vean lo que dice: y estoy, ¿qué dice ahí? Seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué sostenía a Pablo? La seguridad que un día se encontraría con su Salvador. Eso debe sostener al cristiano, mis hermanos, ante las persecuciones, ante las adversidades de esta vida, ante las aflicciones, ante cualquier cosa que padezcamos. Estemos seguros que un día nos vamos a encontrar con Él. Y que dice Apocalipsis 21:1 en adelante, que nos espera, fíjense: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque las primeras cosas pasaron, el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y escuchen el 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá ¿qué? Más, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que nos espera en la eternidad, mis hermanos. Lo que vivimos en esta tierra, por difícil que sea, es, decía Pablo, una leve tribulación momentánea. Alguien puede decir: pastor, es que no sabe lo que estoy pasando. Bueno, puedo no saberlo, pero sí sé lo que padeció Pablo, y le llamó leve tribulación momentánea, porque un día estaremos con Él en la eternidad. Amén. Por eso los discípulos, nada los detuvo de predicar la palabra. Los perseguían, los mataban. Miren, cuenta la historia para que se den una idea. De los 12 discípulos, 11 murieron asesinados. Solo Juan el Bautista murió de anciano, pero eso sí,
exiliado en una isla. Juan el Bautista no, Juan el apóstol, dije Juan el Bautista, ¿va? No, ese lo degollaron. No, Juan el apóstol murió de anciano en la isla de Patmos, donde el Señor le reveló ¿qué? ¿Qué le reveló en Patmos? El Apocalipsis. Pero miren, de los datos que encontré por ahí, dice que Jacobo, uno de los 12, murió decapitado, Felipe crucificado, Mateo traspasado por una espada, Santiago murió apedreado, y dice que ya cuando estaba apedreado le partieron la cabeza. Matías, el que sustituyó a Judas, porque acuérdense que Judas fue el hijo de perdición y fue sustituido por Matías. Matías narra la historia que fue apedreado y decapitado. Marcos descuartizado. Pedro crucificado pero de cabeza, porque dicen que cuando lo iban a crucificar como a Cristo, él dijo: no soy digno de morir como mi maestro, y lo crucificaron de cabeza. Bartolomé fue, sí, porque es que sí está fría, gracias. Se puede revender con descuento. No le tomé, perdón. Luego, Bartolomé flagelado y crucificado, Judas Tadeo crucificado, Tomás murió atravesado por una lanza en su costado. Narraba un comentarista: qué curioso que cuando Cristo resucita y Tomás no creía, le dijo: pon tus dedos en mi costado. Y pues así murió Tomás, atravesado por una lanza en su costado. Entonces, cuando uno ve estas historias, cómo estos hombres preferían morir antes que negar a Cristo. ¿Y saben por qué lo hacían? Porque tenían la seguridad de que Cristo había resucitado y que había esperanza de vida eterna. Pablo lo dijo con toda certeza y conocemos Filipenses 1:21. ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es una tragedia. ¿Así dice? ¿Es una tragedia ver morir a un cristiano? No. Cuando muere un cristiano hay gozo, pues hay tristeza por no nos vamos a ver por un tiempo, pero hay gozo porque es ganancia, porque estaremos con el Señor. Esa es la victoria, el gozo que nos da la paz de saber que si vivo, vivo para Cristo, pero si muero es ganancia. Esa es la seguridad que nos da saber que Cristo resucitó. Hermanos, en este mundo, Cristo lo dijo, vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos aquí no tienen aflicciones? Pues todos tenemos aflicciones de diversos tipos, que si la seguridad, que si la salud, que si la economía, que si etcétera, etcétera. Pero lo que nos debe sostener es que un día vamos a estar con Él. Amén. A Cristo y a su palabra lo han atacado como a nadie, han atacado su persona, su palabra, el evangelio, su resurrección como a nadie. No hay, miren, Cristo no es un líder religioso, Cristo es Dios que se hizo hombre, es el Salvador, el creador de la humanidad, pero si le pudiéramos llamar líder religioso, a ningún líder religioso lo han atacado como a Cristo. Ni a Buda, ni a Mahoma, ni a Gandhi, no sé cuántos hombres, a Cristo. Hay libros que atacan las verdades del evangelio. Hay libros donde dice que Cristo no murió, que se fue con María Magdalena. Hay otros que dicen que fue una farsa. Hace tiempo salió un evangelio, el evangelio de Judas. Luego salió una película, el Código Da Vinci, donde decían que Cristo se fue también con María Magdalena, y había gente que les mueven el tapete. Ay, ¿será cierto? Es que está saliendo este reportaje. Hay canales de YouTube dedicados a atacar las verdades del evangelio. Pero quien está firme en la palabra de Dios sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero hoy, después de más de 2000 años,
siguen los enemigos de la cruz de Cristo. Más que nunca siguen atacando el evangelio. En la escuela te van a bombardear que la creación no fue como nos narra la Biblia, que vienes del mono, que fue una explosión. Esas son locuras. Pablo decía en Filipenses 3:18, fíjense, desde aquel tiempo, por ahí andan muchos. ¿Andan cuántos? Muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Pero Pablo siguió anunciando y predicando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo había resucitado. Era la certeza y es la certeza que debemos tener hoy. Vale la pena vivir por Cristo, vivir para Cristo, predicar su palabra, vale la pena vivir vidas santas, vale la pena apartarse del pecado y servir al Señor. Y siempre te van a atacar y tú eres cristiano y Cristo no existe, y van a atacar su nacimiento y van a atacar su muerte, su resurrección, su palabra, pero Cristo resucitó y vendrá un día por su iglesia. En la palabra de Dios, por ejemplo, en Juan 20:15, los evangelios hablan de las varias ocasiones que Cristo resucitado se presentó a varios. Por ejemplo, Juan 20:15, se le presenta a Jesús a María y le dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si ella estaba afuera del sepulcro y al no ver a Jesús dice, alguien se lo llevó, pero no sabía que estaba con Jesús y le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. ¿Y qué creen que llegó María Magdalena y se los contó? ¿Y qué creen que pasó? Marcos, en otro evangelio nos dice, Marcos 16:11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No le creyeron. Regresamos a Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dice que estaban cerradas, ¿qué? Las puertas. ¿Cómo entró? Traspasó las puertas y los saluda y les dice, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y viene el pasaje donde Tomás dudó, miren, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y con ello Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo. Por cierto, aquí podíamos analizar algo que 1 Corintios 15 nos enseña. El cuerpo resucitado de Cristo podía traspasar la materia. Era un cuerpo glorificado, muy similar a lo que tendremos el día que resucitemos para vida eterna. Pero vean lo que pasa, versículo 27. Luego le dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes creen que están ahí entre los que no vieron y creyeron? ¿Quién está ahí? Nosotros. ¿Alguien ha visto a Jesús? No lo vimos resucitado, pero sin ver creemos por la obra que ha hecho en nosotros. Amén. Nosotros somos los que no vimos y creímos. Y miren, entre paréntesis, hoy día se predica un evangelio muy basado en sentir. He oído predicadores que dicen: ¿cuántos quieren sentir a Dios? Y creen que así con el grito se siente a Dios. Y la gente quiere sentir, quiere ver polvo de oro, quiere ver milagros, quiere ver un enfermo sanar, quiere sentir. Hay gente, un día me dijo una hermana: es que, hermano, yo vengo y no siento a Dios. Digo: ¿qué quiere que haga? En algunas iglesias se reúnen y ponen a la gente: quiere sentir su espíritu, y ¡pam!, los tiran por allá. Algunos les aprietan la cabeza, les empujan el estómago, porque la gente en sus sentidos quiere sentir para creer. Pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Miren, un día, vean estas tragedias espirituales por la ignorancia, por la falta de fe, incluso de pastores. Un día fue invitado un pastor de esos famosos que reúnen multitudes, que hacen milagros, a un evento multitudinario de pastores. Y todo el mundo no viene. Podría ser el que me digan, lo de menos es el nombre. Podría ser un Luna, un Maldonado, un Gebel, pero uno de esos vino a México. Llenaron un auditorio, de la gran mayoría era un evento para pastores. Y escuchen lo que pasó. Se paró el pastor, esto es de verdad muy triste, y les dijo el predicador famoso: ¿cuántos de verdad sienten a Dios? Y todo el mundo callado, los pastores. ¿Cuántos sienten que su ministerio no crece, no avanza, porque no sienten a Dios? Les dijo el pastor. Y cientos levantaron la mano. O sea, imagínense, son los pastores de iglesias que sentían sus ministerios vacíos, que no sentían a Dios. O sea, si así están los pastores, ¿cómo estarán las ovejas? Y entonces les dijo el pastor: pasen al frente, porque yo voy a orar para que ustedes sientan a Dios en sus vidas y sus ministerios crezcan. Y pasaron cientos. Y entonces les impartía la unción: siente a Dios tu ministerio. Y ahí estaban los pastores vacíos, porque no habían creído verdaderamente en Cristo y en su palabra. A ver, una pregunta: ¿cuántos creen que Cristo está aquí? ¿Porque lo sientes o porque lo prometió? ¿Por qué lo prometió? Mateo 28:20 al final dice con toda claridad la palabra de Dios. Mateo 28:20 dice que Él estaría con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Incluye hoy? Ayer, mañana, el día que enfermes, el día que mueras, el día que te casas, el día que recibes una buena noticia, una mala. Él está todos los días. Si Él lo dijo, lo creo. No necesito sentirlo. El cristianismo no está basado en los sentidos. Dice la Biblia que caminamos por fe, no por vista. Pero la gente quiere ver, y eso abusan los falsos maestros. ¿Cuántos quieren sentir? Y gritan, y la gente dice: es que aquí se siente el poder de Dios. Un día llegó un joven, me dijo: es que me invitaron a otra iglesia, pastor, y ahí sí se sentía, dice, el poder de Dios. Y le digo: ¿te acuerdas que predicaron? Ni idea, pero se sentía el poder. Si no predicaron la palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Amén. Bueno, dice Juan 20:29 que Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados, dichosos, felices los que no vieron y creyeron. De hecho, dice Juan 1:18 que a Dios
nadie le vio jamás. Si alguien te vio, hay gente, miren, es que de veras, bueno, ahorita les digo eso que oí el otro día, de una predicadora que dice que apenas vio a Dios y le dio unas instrucciones. Ahorita a ver si me acuerdo se los digo. Pero la palabra de Dios, los evangelios están llenos de casos donde Cristo resucitado se apareció. Les voy a citar algunos versículos, no los voy a leer ni están ahí en la pantalla, pero Cristo se le apareció a las mujeres en Mateo 28:9, a María Magdalena en Juan 20:11 al 18, a Pedro se le apareció en Lucas 24:34, 1 Corintios 5:5 lo cita, Marcos 16:7, a los caminantes de Maús se les apareció. ¿Se acuerdan de los caminantes de Maús? Hasta había un corito de la religión tradicional. ¿Cómo iba ese corito? ¿No se acuerdan? Por la calzada de Maús un peregrino iba consigo. Dice Lucas 24:13 al 31, se le apareció a 10 apóstoles en Lucas 24:36, Juan 20:19, a los 11 apóstoles en Juan 20:24, a los que se habían reunido en Hechos 1:6 al 9, a los 11 apóstoles, Mateo 28:16 al 20, a más de 500 hermanos, 1 Corintios 15:6, a Jacobo, 1 Corintios 15:7, a 7 discípulos, Juan 21, y así hay cantidad de versículos que hablan de Jesucristo resucitado que se apareció a muchos. De hecho, Cristo estuvo en esta tierra después de resucitado, ¿cuántos días creen? ¿O alguien sabe cuántos? Porque no crean que resucitó, lo vieron ahí rápido, bueno, no, estuvo 40 días. Tiempo suficiente para que lo vieran, se cercioraran que no fue una visión, no es que andaban ahí medio extasiados los discípulos y se lo imaginaron. 40 días. Pero miren lo que pasó en Hechos 1:10. Ese es el momento en que Jesucristo parte de esta tierra y dice, y estando con ellos, con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, ¿qué dice al final? Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la última promesa. Cuando Cristo asciende a la diestra del Padre, hay una promesa que así mismo, ¿qué dice? Vendrá. Si se cumplieron todas las profecías de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, ¿ustedes creen que no se va a cumplir esta promesa de que Él un día vendrá por su iglesia? ¿Cuándo va a venir? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene la fecha de cuándo va a venir? No, el día y la hora nadie la sabe. Sabemos que es pronto porque se están cumpliendo las pestes, el hambre, la persecución, la apostasía, pero día y hora nadie lo sabe. Sin embargo, ¿cuántos saben que viene un eclipse el próximo domingo? No por el debate presidencial, no, también va a haber debate presidencial, pero va a haber un eclipse del norte del país hacia Texas. Hay predicadores alarmistas, sensacionalistas que ya están diciendo, no, ya ahora sí viene. Este 8 de abril, agárrense hermanos. Para empezar, si Cristo viniera, es una buena noticia, no es una mala noticia. Pero son predicadores que cada vez que hay un eclipse o la luna roja, que finalmente son señales, pero cada vez y quieren infundir miedo. No, ahora sí viene el 8 de abril, hermanos, ya, es más, hay gente que ya ni está comprando, hay gente que sigue estos predicadores que ya hasta renunció a su trabajo, pues ya falta una semana, pues ya, de veras. Entonces salió una mujer que dice que Dios le habló, se le presentó y le dijo que le diera esta, y lo dice y parece que lo cree. Que Dios me dijo, iglesia, porque no se refiere a su iglesia, se refiere a la iglesia del mundo. Iglesia, prepárense, el 8 de abril viene el Señor.
Y entonces, pues creo que Janita cumple años, ¿o quién cumple años el 8 de abril? Tú también y Janita. No hagan nada. No, hermanos, puede venir hoy el Señor, o mañana, o el 8 de abril, o el 15 de abril, o en un año, o en 10. Miren, estos predicadores un día le van a atinar, de tanto que dicen, no, ahora sí el 8, y si va a pasar el 8, y ¿saben qué va a pasar después del 8 de abril? Va a llegar el 9 de abril, y luego el 10, a no ser que el Señor tenga otra asunto en su voluntad. Pero ahí sí tengamos cuidado, mis hermanos, porque estos eventos simplemente para el cristiano son señales, pero no solo que haya un eclipse, las pestes, el hambre, las guerras, que si Rusia ya le quiere entrar y ya está presionando y mucha gente se asusta. Yo he oído cristianos, ¿y ahora qué va a pasar? Porque el presidente Vladimir Putin ahora sí está enojado porque le mandaron unos drones y luego se metieron a un evento, un espectáculo y mataron gente, y ahora sí se va a desatar. Si se desata, que se desate la guerra. ¿Qué tememos? Amén. Pero bueno, Cristo va a venir por su iglesia. Veanlo como dice Pablo, 1 Timoteo 4:16. Porque el Señor mismo, 1 Timoteo 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y fíjense lo que dice aquí. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú y yo estamos muertos el día que venga Cristo, vamos a resucitar primero. Primero que quiénes, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, si estamos vivos, primero los muertos en Cristo van a resucitar. Y si estamos vivos, dice aquí, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así como le dijeron los ángeles, así como le viste ir, así mismo vendrá. Y aquí Pablo lo aclara, los que hayamos quedado seremos, de ahí la palabra arrebatamiento, seremos arrebatados junto con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿qué dice ahí? Siempre con el Señor. Hermanos, tenemos una esperanza segura de que estaremos con Él, porque Cristo resucitó, porque así como ascendió al cielo cuando resucitó, así mismo vendrá. Como cristianos solemos, de repente nos jala el mundo y nos vienen las preocupaciones. Es que, hermano, la inseguridad, saben que la inseguridad está desatada en todo México. ¿Cuántos han oído las cosas que han pasado en Cuernavaca? El otro día vino una prima, una sobrina, que regularmente la pensaba para venir a Cuernavaca, por lo que se oye de Cuernavaca, de asaltos y de inseguridad. Entonces vino, y mientras estuvo muy cerca de la casa de mi hermana, donde se quedó mi sobrina, hubo una balacera ahí por Potrero Verde en un antro. No sé si oyeron esa noticia. Está la cosa difícil, y los cristianos debemos orar, pero confiar que en todo Dios está al control. Por eso este pasaje, miren cómo termina con el versículo 18. Por tanto, puesto que Cristo va a venir por nosotros, por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Hermano, Cristo viene. Hermano, Cristo viene, vivamos, y lo que Dios permita en esta vida, vivamos, prediquemos, hablemos de su palabra y estemos confiados de que Él viene. Alentémonos. Si hay alguien desalentado esta mañana, ¿cómo estoy de tiempo? Bien. Si hay alguien desalentado esta mañana, aliéntate con estas palabras. El Señor viene. La palabra aliento habla de cobrar ánimo, y a lo mejor estás apesadumbrado por la economía, y a lo mejor estás apesadumbrado por las deudas. Bueno, primero, si te endeudaste, pídele perdón al Señor y trata de salir, pero alentémonos, el Señor viene. No vayan a ser como, de verdad, cuando cambió el milenio, leí varias narraciones donde había gente que decía, ya viene el Señor, pues le voy a dar los tarjetazos al fin, que ya no me van a cobrar. Creían que Jesucristo iba a venir en el 2000, no sé si los que les tocó, hay muchos aquí que no habían nacido en el 2000,
pero de verdad había gente que decía, no, endeudémonos y lo que sea, al fin que el 2000 se acaba. Y no solo creyentes, creían que el 2000 iba a ser el fin del mundo. Pero el cristiano, dice la palabra de Dios, debe ser alentado con estas palabras. Ahora, saber que va a venir Cristo no solo debe darnos aliento. ¿Saben qué debe provocar en el verdadero cristiano? Primera de Juan 3:3. Si usted lee en Primera de Juan 3:1 y 2, habla de que Cristo vendrá y dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, de que Cristo va a venir, de que le veremos cara a cara, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Saben a qué nos llama el saber que viene Cristo? A vivir vidas santas, a entregarnos, a predicar de Él, a decir, vale la pena vivir para Cristo, vale la pena servirle, vale la pena no aferrarnos al mundo, vale la pena seguir firmes y adelante. Entonces, si te viene el desánimo, acuérdate, el Señor viene, pero esto nos debe llevar a vivir vidas santas. Bueno, finalmente, para terminar, quiero que vean, regresando a 1 Corintios 15:1, el fundamento del evangelio con toda claridad. Ya lo acabamos de leer hace unos momentos, pero quiero que vean lo siguiente. Dice 1 Corintios 15:1: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. ¿Qué predicaba Pablo? El evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Perseveráis. ¿Saben que esa es una característica de un verdadero cristiano? El cristiano que recibe y cree el evangelio, ¿qué dice ahí? Persevera. La palabra perseverar significa permanecer, significa sostenerse, estar firme. Es la palabra griega istemi, que su raíz habla como de una estaca. Cuando tú armas una casa de campaña, para que no se mueva, pones una estaca por acá, una estaca por acá, otra por allá, y viene el viento y no se mueve. El cristiano de a de veras persevera, porque tiene esta esperanza. Bueno, dice, perseveráis, luego dice el versículo 2, por el cual, por el evangelio, si retenéis la palabra, fíjense qué interesante esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. ¿Qué caracteriza a un verdadero cristiano? Retiene ¿qué? La palabra. ¿Qué es retener la palabra de Dios? Significa claramente mantenerte firme en las verdades y enseñanzas de la palabra. Que te dicen que Cristo no resucitó, yo creo lo que dice la palabra. Que te dice que además de hombre puede ser, o mujer puede ser todo lo que vimos el otro día, y que puede ser gay y lesbiana y tanta cosa. No, yo creo lo que dice la palabra. Creó varón y hembra. Que te dicen que si tienes problemas en tu matrimonio, divórciate. Yo creo la palabra que dice que es hasta que la muerte los separe. Eso es retener la palabra. Si te dicen es que ahora la mujer es la que debe tomar las riendas del hogar, yo creo en la palabra que dice que el varón es la cabeza, que debe amar a su esposa como Cristo a su iglesia, que la mujer se sujeta, pero también es una mujer que se entrega al Señor y que le sirve al Señor. O sea, retener la palabra es creer y tener convicciones firmes de lo que dice aquí. Y eso, retener la palabra, me lleva a dar testimonio de lo que creo. La evidencia de que creo es de que retengo, de que me mantengo firme en la palabra. La evidencia de un cristiano son las obras que él hace. El cristiano no es salvo por obras, pero el verdadero cristiano tiene como fruto ¿qué? Obras, un cambio de vida. Santiago 2:18 era la discusión que él trataba en su carta cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y había ese pleito, no, yo creo en los que tienen obras. No, pues yo creo que la fe. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Alguien que dice que tuvo fe en Cristo y no hay obras, no fue una fe genuina.
Si alguien dice nacido de nuevo, tengo 2 años, 3 años y sigue en la mentira, en el adulterio, en la fornicación, en el engaño, en una vida apartada de Dios, su fe es muerta, no es una fe genuina, porque el verdadero cristiano retiene la palabra, el verdadero cristiano persevera, más aún sabiendo que un día me voy a encontrar con él. Regreso a 1 Corintios 15, 2. Dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vanos. Y escuchen lo que dice Pablo, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué enseñaba Pablo? Lo que recibió. Es decir, lo que le fue revelado, la enseñanza que tuvo de las Escrituras, lo que le reveló Cristo y que lo llevó a escribir las cartas de Pablo. Eso es lo que enseñaba Pablo. Nosotros como cristianos debemos enseñar lo que hemos recibido. Cuando una persona que se diga predicador, cristiano, y enseñe lo que se le ocurra, está apartado del mensaje del Evangelio. Debemos enseñar ¿qué? Lo que recibimos de la palabra de Dios. Y por eso hasta usa Pablo esta palabra, primeramente. Primeramente, lo más importante es la palabra griega protos, lo primero en orden, lugar e importancia. Lo que debemos enseñar es lo que hemos recibido. Amén. Enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, miren cómo lo dice Mateo 28, 19 y 20. Cuando Cristo les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto es para todos, todos debiéramos estar haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vean el versículo 20. Enseñándoles, ¿qué debemos enseñar? Que guarden todas las cosas, ¿qué dice ahí? Que os ha mandado ¿quién? Cristo. ¿Qué debemos enseñar? No, es que el otro día me dijo, es que no, hoy un predicador no trae nueva revelación, hermano. No, a ver, que no me vengan con esos rollos. Dice la Biblia que enseñe todo lo que Él nos ha mandado. Enseñarle a la gente que guarden y obedezcan lo que Él ha mandado. Lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Cuando tú oigas un predicador, a alguien que se dice cristiano y que en su predicación ya casi ni cita la palabra, cuidado. Ahora salen con unos rollos, es que miren, como dijo Confucio. ¿Y a mí qué me importa qué dijo Confucio? He oído predicadores, no, es que como dijo el filósofo, ¿qué me importa lo que dijo el filósofo? Cita la palabra tiene poder, tenemos que enseñar las cosas que Cristo ha mandado y que están aquí en la palabra de Dios, amén. 1 Corintios 15, 3, regreso para terminar, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué es lo primero que debemos enseñarle a alguien que no conoce a Cristo? Que Cristo murió por sus pecados. No te enfoques en rollos y que a ver y que si el arrebato no es cristiano. Si a veces hay cristianos que no entienden el arrebato y tú te pones a hablar, es que el arrebato va a venir el Señor, como que a veces les queremos infundir miedo. Dile que Cristo murió por sus pecados, que es pecador, que necesita venir a Cristo. Eso es lo que primeramente debemos enseñar, amén. Que Cristo murió por nuestros pecados. A eso vino Cristo a esta tierra, a morir por nuestros pecados. Es muy triste oír predicadores que les dicen, Cristo vino porque te quiere sanar, Cristo vino porque te quiere prosperar, y ahí va la gente con la esperanza de recibir algo material de Cristo. Y no les dicen, Cristo vino a morir por tus pecados. Y entonces atraen a la gente con ese tipo de mensajes. Ya veremos ahora el tema de la prosperidad, la próxima serie, pero Cristo, dice la Biblia, vino a morir por nuestros pecados. Pero si hacemos un evento, vamos a invitar a gente y vamos a decirle que Cristo va a solucionar su matrimonio, que Cristo va a solucionar su economía, que Cristo va a restaurar su familia. Yo no sé si haga eso Cristo, pero yo sí sé que Cristo vino a morir por sus pecados, y si cree y se arrepiente tendrá perdón de pecados y vida eterna. Amén. Más adelante voy a seguir avanzando, si me ayudas
dame adelantarte a 1 Corintios 15:1. Voy a volver a leer desde el 1. Además os declaro el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado. Después de enseñarle que murió por sus pecados, le enseñamos que fue sepultado y ¿qué más? Y que resucitó al tercer día. ¿Según quién? ¿Según quién? Las Escrituras. Todo lo que prediquemos debe ser según ¿qué? Las Escrituras. Si tú escuchas a alguien, les digo, cada vez menos de las Escrituras, he oído predicadores un versículo y se avientan 2 horas de predicación. Y es que yo hice, y testimonios, y no sé qué tanto, y es que yo, y no saben, y Dios me usó, y yo, hablaron más de ellos que de Cristo y de su palabra. Debemos predicar conforme a las Escrituras. Y ustedes que escuchan, debemos ser, Hechos 17:11, como los de Berea. Los de Berea, cuando les predicó Pablo, dice en Hechos 17:11, que escudriñaban cada día las Escrituras. ¿Para qué? Para ver si eso que les enseñó Pablo era así. Y eso debe hacer el cristiano. A ver, a lo mejor el pastor consejo, a ver, voy a checar, no sea que como ponen los versículos, a lo mejor se inventó algunos. Por eso les digo, traigan su Biblia, no su celular, su Biblia, y chequen los versículos. Y vuelvan a ver la prédica, a ver y leer y cotejar. Entonces, 1 Corintios 15:4 dice claramente que debemos predicar al Cristo sepultado y que resucitó al tercer día, pero todo conforme a las Escrituras. Todo conforme a las Escrituras. Hace unos años vino otro de esos famosos predicadores que ya conocen, apóstatas, pero fíjense, salió, antes del predicador, salió un hombre a anunciarlo, porque no, tienen que ser anunciados como... Y dice, con ustedes, y dio el nombre del apóstol, porque ahora se llaman apóstoles. Y con ustedes, ¿qué nombre le pondremos? Matarile Lerón. ¿Cómo? No, vamos a ponerle con ustedes, Armando Negocios de la Cruz. Pero dice, que les dice el cuate que estaban ahí miles en el auditorio aquí en México. Antes de recibirlo con un aplauso a él, quiero que repitan conmigo lo siguiente. Y ahí estaban la gente. Y fíjense, aquí lo escribí. Repitan conmigo. Todo lo que diga el apóstol es de parte de Dios. Y repetían. Todo lo que diga, de verdad, o sea, es que es increíble. Ahí tenías a la gente, pastores, invitados. Todo lo que diga el apóstol viene de parte de Dios. Y efectivamente vino el pastor, apóstol, y dijo una de herejías, pero al final, ¿qué creen que les dijo? Después de predicarlos, motivarlos, tirarlos al suelo y bueno, todo el show, porque eso hacen verdadero show, cuando salen los predicadores, ¿cómo se llama? Hielo seco, así, ¿han visto a Luis Miguel? ¿Cómo sale de los auditorios? Sale, ahí en YouTube lo pueden ver, sale así de un escenario, así, y sale hielo seco, y así los predicadores son del mundo y por eso los presentan como los del mundo. Pero que les dice el apóstol Armando Negocios de la Cruz, que les dice: Dios me acaba de revelar, hermanos, que hoy vamos a levantar una ofrenda de $50,000. Saquen chequeras, y sacaron terminales bancarias. Mis hermanos, sacaron la terminal, los bolsearon, los saquearon y juntaron, yo creo que mucho más, pero desde el principio los manipularon. Todo lo que diga el apóstol viene de parte de Dios. 1 Corintios 15:4, lo que debemos predicar es conforme a ¿qué? ¿A lo que diga el predicador? No, conforme a las Escrituras. Y bueno, ya está lo que leímos, 1 Corintios 5, termino. Desde hace rato termino, pero ya.
Y apareció a Cefas y a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice Pablo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció ¿a quién? A mí. Fíjense, la palabra me apareció porque Cristo ya había ascendido al cielo, ¿cierto o no? Pero es interesante, la palabra apareció es la palabra griega optanomai. ¿A qué le suena? Le suena opta, óptico. ¿Han ido a la óptica? Bueno, de ahí viene la palabra óptica. Esto significa que lo vio físicamente. No fue una visión, no fue que se lo imaginó, no fue un sueño. Optanomai es que lo vio cara a cara. Jesucristo, pues, en diferentes ocasiones dejó claro que Él resucitó, pero que un día vendrá. Por eso leíamos al principio, si Cristo no hubiera resucitado, mis hermanos, acabemos ya con esto, cada quien, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Pero Cristo, mis hermanos, resucitó y la palabra de Dios es muy clara. Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Cristo, mis hermanos, vendrá por su iglesia. Viene quizás más pronto de lo que imaginamos, o quizás no. No el 8 de abril, que se espere al 9, ¿no? Le dirían, es que me mandaron uno, ¿han oído hablar de Gary Lee? No, este anda duro, que no, que ya esto, después de esto, pero así andan desde hace 5 años, hace 10, te dicen, no, ahora sí después de esto, y ahora sí después de esto, y ahora sí después de esto, y ahora sí, mis hermanos, venga o no venga hoy, o mañana, o en 8 días, o en un año, hoy mismo te puede llamar a su presencia. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estamos listos para encontrarnos con Él, con la certeza en nuestro corazón de que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador? Les invito a que cierren sus ojos. ¿Cuántos esta mañana pueden decir con toda seguridad que son salvos, que has creído en Cristo como Señor y Salvador, que tienes la firme esperanza de que Él resucitó y vendrá por su iglesia un día? ¿Cuántos hoy pueden dar gracias y valoran lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos hoy viven sin temor sabiendo que Cristo resucitó y un día vendrá por su iglesia? Si hoy no tienes esa certeza, si hoy dices haber creído pero vives igual que antes de haber creído, yo creo que hoy tienes que venir delante de Cristo y decirle, perdóname, perdona mis pecados, hoy quiero entregarte mi vida, porque creo hoy verdaderamente en lo que hiciste en la cruz. Pero si aún como cristiano de pronto no has valorado lo que Él hizo en la cruz, y a veces llegamos a vivir como si Él no hubiera resucitado, como si Él no fuera a venir, y muchos sí están en esa de comamos y bebamos al fin que mañana moriremos. Mis hermanos, vale la pena servir al Cristo resucitado. Su tumba está vacía, así como ascendió al cielo, así vendrá un día por su iglesia. La Biblia dice que por una iglesia pura y sin mancha, por una iglesia pura y sin mancha. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios. Padre Celestial, gracias, gracias por la cruz, como cantábamos hace un rato. Gracias porque en esa cruz pagaste por nuestros pecados, pero gracias porque esa cruz no te pudo retener. Y al tercer día resucitaste y hace poco más de 2000 años ascendiste a la diestra del Padre, pero tu palabra dice que así mismo vendrás. Y hoy tenemos esa certeza y tu palabra dice que nos alentemos con estas palabras. Si hoy hay alguien desanimado, preocupado, afligido, yo te pido que estas palabras que hemos citado de la Biblia le alienten a mi hermano, a mi hermana, para que sigamos firmes y adelante. No importan las circunstancias, las aflicciones, la persecución, las dificultades de la vida.
Sabemos que esto es leve y momentáneo, pero que un día te veremos cara a cara. Y como dice tu palabra, que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se purifica como tú eres puro. Gracias, gracias por la cruz, gracias por lo que hiciste por nosotros. En Cristo Jesús. Amén.